Triana Marras nació en Alejandría, en el seno de una familia de origen libanés que se había establecido en Egipto gracias a los intercambios comerciales y culturales del siglo XIX. Su padre, Fataya Marras, era un comerciante progresista, partidario de la educación moderna. Su madre, Mariam, le transmitió desde niña la pasión por la lectura, la poesía árabe clásica y la lengua francesa. Ambas esferas, una oriental rica en tradición y una occidental en expansión, confluyeron en su formación y en su visión del mundo. La Alejandría de principios del XIX era una ciudad vibrante, puerto mediterráneo, crisol de comerciantes europeos y punto de conexión de culturas. Allí se respiraban las ideas del reformismo dentro del Imperio Otomano y las corrientes nacionalistas árabes que buscaban modernizar la sociedad a través de la educación, los derechos civiles y la renovación del idioma árabe. Capítulo 2. Formación intelectual y primeros textos. Desde pequeña, Triana destacó por su inteligencia y curiosidad. En su casa se celebraban tertulias con intelectuales y poetas que hablaban de literatura clásica, viajes de Balzac o treatises científicas en francés. Ella aprendió ambas lenguas, el árabe fluido y elegante, y el francés como instrumento de modernidad y apertura a Occidente. Sus primeros poemas se inspiraron en la poesía bizantina y en el Mahdi, canto tradicional. A los 18 años comenzó a escribir artículos sobre la educación femenina y la situación de las mujeres en la sociedad árabe, publicándolos en revistas como Al-Jinan y Al-Muqtataf, editadas en Beirut, Damasco y Bagdad. Su voz, firme y sensible, denunciaba la desigualdad educativa y proponía la transformación de las mentalidades tradicionales. Capítulo 3. El compromiso con la Nahda. La Nahda fue la gran reforma cultural del mundo árabe, y Triana Marras se impregnó profundamente de ese movimiento. Conoció a figuras como Ahmad Faris al-Sidiaq, Sayyid Hamlal de Al-Afn y Qasim Amin. Participó en congresos, conferencias y debates sobre la emancipación femenina y la reforma lingüística. En 1863 publicó un artículo notable sobre el progreso de las mujeres árabes, en el que reclamaba la escolarización obligatoria de las niñas, la admisión de mujeres en universidades y el derecho al trabajo. Además, defendió que el idioma árabe debía modernizarse, creando nuevas formas para expresar conceptos científicos sin perder su belleza poética. Triana también tradujo obras del francés y el inglés, acercando la ciencia y la literatura occidental a los lectores árabes. Su traducción de Julia de Apolo, novela romántica francesa, fue especialmente comentada. Estos trabajos no eran simples reproducciones, los adaptaba, explicando términos técnicos o culturales y creando glosas que ayudaban a los lectores a situarse en un mundo en expansión. Capítulo 4. Poesía y estilo literario. Aunque su obra más celebrada procede de la no ficción, su poesía revela una sensibilidad singular. En versos de amor y nostalgia, Triana mezclaba referencias del Corán, leyendas preislámicas y metáforas modernas vinculadas al progreso y la ciencia. Un poema titulado La estrella silenciosa contrapone el brillo del conocimiento al resplandor efímero de la frivolidad social. Estéticamente, sus versos se caracterizan por imágenes sensoriales, el perfume de los naranjos en un jardín de Alejandría o el pulso mecánico de las primeras máquinas de vapor. Métrica híbrida. Aunque empleaba el árabe clásico, aul, bas, combinaba ocasionalmente formas más libres o cercanas a la prosa poética. Temas científicos, la fotografía, el ferrocarril, los faros marinos. Triana los incorporaba con naturalidad, no como curiosidad, sino como símbolos de cambio. Capítulo 5. Crisis y enfermedad. En la segunda mitad de la década de 1860, Triana enfermó. No se conoce con certeza la naturaleza de su dolencia, aunque algunos historiadores hablan de tuberculosis o de una profunda depresión, producto de la disonancia entre sus ideals y las rígidas estructuras sociales. Durante esos años, publicó menos, pero compuso un diario íntimo, no publicado en su vida, donde recogía sus pensamientos, la tristeza de no ver progreso real, la esperanza en las nuevas generaciones de intelectuales árabes,
la fragilidad de las mujeres en sistemas patriarcales y la belleza que aún encontraba en un atardecer sobre el Mediterráneo. Capítulo 6. Fallecimiento y legado. Triana Marras falleció en 1868, con apenas 31 años. Su muerte conmocionó a sus contemporáneos. Algunos la consideraron una mártir de la reforma cultural, otros un símbolo de la mujer moderna atrapada en un mundo antiguo. Sus amigos recolectaron sus escritos, poemas y artículos y los publicaron en una antología póstuma titulada Voces de una nación en ciernes. Fallecimiento y legado. Triana Marras falleció en 1868, con apenas 31 años. Su muerte conmocionó a sus contemporáneos. Algunos la consideraron una mártir de la reforma cultural, otros un símbolo de la mujer moderna atrapada en un mundo antiguo. Sus amigos recolectaron sus escritos, poemas y artículos y los publicaron en una antología póstuma titulada Voces de una nación en ciernes. En la historia del mundo árabe, su figura fue olvidada durante décadas, eclipsada por líderes políticos o escritores masculinos. Sin embargo, desde finales del siglo XX académicos como Aisha Salim y Rasa al-Khayyat la rescataron, subrayando su aporte a la Nahda y su predicción de la igualdad de género mucho antes de que existieran movimientos feministas en Oriente Medio. Capítulo 7. Triana Marras hoy. En la actualidad, Triana Marras es reconocida como una precursora. Su figura aparece en manuales universitarios sobre feminismo árabe, obras literarias que exploran el bufón moderno, poeta y reformista, biopics y obras de teatro. En 2015 se estrenó en Beirut una obra basada en sus cartas y poemas, titulada Luz en la ciudad de la bruma. Tributos feministas. En Milano, 2018, feministas árabes organizaron una lectura pública de sus poemas. Sus ideas sobre la reforma del lenguaje vieron realidad con la creación de academias árabes modernas, capaces de arabizar la terminología científica sin recurrir al purismo retrógrado. Capítulo 8. Reconstruyendo su voz. Para acercarse a Triana Marras hoy, el lector puede leer sus poemas originales en ediciones críticas bilingües, árabe-inglés o árabe-francés. Consultar el diario íntimo parcialmente publicado en la revista Al-Amal. Acudir a cursos universitarios que tratan su poesía como exponente de la síntesis entre lo clásico y lo moderno. Asistir a lecturas dramatizadas de su obra en centros culturales del mundo árabe. Conclusión. Triana Marras fue una luminaria temprana del pensamiento feminista y la renovación literaria en el mundo árabe. Su vida breve, dedicada a la poesía, al periodismo y a la traducción, simboliza el choque entre el pasado y el futuro, la tradición y la modernidad, la sumisión de género y la emancipación. Su obra sigue siendo relevante, fruta palpitante de un humus hacia el que florece hoy la igualdad, la educación, los derechos culturales y lingüísticos. La escritura como militancia. Para Triana Marras, escribir no era una actividad privada ni secundaria. Era un acto de resistencia. En cada palabra tejía una crítica al orden establecido, especialmente en lo que respecta al papel de la mujer en la sociedad árabe. Uno de sus textos más impactantes fue ¿Por qué calláis, mujeres?, publicado en Al-Nahda en 1865. En él, Marras denunció la cultura del silencio que se imponía a las mujeres. ¿Cómo puede una nación prosperar si la mitad de su espíritu está amordazado? Las mujeres no son adornos de casa ni sombras del hombre, sino seres completos, capaces de pensar, amar y construir. Este artículo fue duramente criticado por algunos religiosos conservadores que la acusaron de querer occidentalizar el hogar árabe. Pero Marras respondió con firmeza, defendiendo que su anhelo no era imitar a Europa, sino liberar a la mujer desde dentro de su propia cultura. Proponía una Nahda femenina, en paralelo a la del mundo árabe masculino. Capítulo 10. Cartas a lo imposible. Durante los últimos 5 años de su vida, Triana escribió más de 60 cartas que no fueron enviadas. Estaban dirigidas a mujeres que admiraba,
algunas vivas, otras muertas, otras ficticias, como Cleopatra, Juana de Arco, Marie de Agoul o Laila al-Akyaliyya. En estas misivas, reunidas póstumamente en Cartas a lo imposible, reflexionaba sobre el dolor de no ser comprendida, el anhelo de una amistad intelectual y la incertidumbre del destino. Querida Laila, si tus versos vivieron más que tus amantes, ¿qué destino tendrán los míos, si nadie puede leerlos sin escandalizarse? Estas cartas muestran su mundo interior, su pasión por la historia y la poesía femenina y su necesidad de interlocutoras. No pudo compartir tertulias con otras mujeres de su talla, pero las imaginó y escribió para ellas. Esas cartas son hoy estudiadas como piezas de autoafirmación, tan literarias como combativas. Capítulo 11. Triana Marras y May Ziade, ¿un diálogo imposible? Mucho después de su muerte, el legado de Triana Marras sería redescubierto por otra escritora emblemática, May Ziade, 1886-1941, libanesa nacida en Nazaret, quien también luchó por la libertad femenina en un contexto árabe patriarcal. Aunque no se conocieron, por obvias razones temporales, May Ziade mencionó a Marras en una conferencia dada en El Cairo en 1922, diciendo: «Si nuestras palabras resuenan hoy, es porque otras mujeres ya rompieron el silencio antes de nosotras. Triana Marras fue una de ellas». Ambas compartieron obsesiones: la poesía como lenguaje de liberación, la educación como arma, el cuerpo como prisión y el alma como fuego. Algunas académicas han imaginado un diálogo transhistórico entre Triana y May, recuperando sus textos y emparejándolos como si se escribieran cartas. El resultado es fascinante, una genealogía de resistencia literaria femenina en lengua árabe. Capítulo 12. Su diario íntimo, la fragilidad revelada. El diario personal de Triana Marras, descubierto en 1956 en una casa familiar en Alejandría, fue una revelación para los estudiosos. En él, la autora no solo anotaba reflexiones políticas o literarias, sino que mostraba su lado más humano, sus miedos, su salud, sus sueños interrumpidos. Fragmentos como este estremecen por su lucidez y su tristeza. ¿Vale la pena seguir escribiendo si cada palabra mía despierta escándalo y burla? Si el aire que respiro me enferma y los libros que amo me aíslan aún más. Este diario revela que su lucidez intelectual coexistía con una profunda melancolía. Sabía que estaba adelantada a su tiempo y que, por ello, su vida sería solitaria. Pero jamás dejó de escribir. Sabía que escribir era sembrar futuro. Capítulo 13. La mirada de los otros. En vida, Marras fue leída más por hombres que por mujeres, al menos públicamente. Algunos la admiraban, como el erudito Nasif al-Yazigi, quien dijo de ella: «Hay en sus palabras el fuego de la revolución y la dulzura de la oración». Otros la criticaban con dureza. Un poeta damasceno llegó a escribir un panfleto titulado «Las mujeres deben callar», en respuesta a uno de sus artículos. Pero incluso sus detractores reconocían que no podían ignorarla. Era demasiado inteligente, demasiado articulada, demasiado valiente. Con el tiempo, su figura fue domesticada. Algunos trataban de presentarla como una dama culta, sin subrayar su radicalidad. No fue hasta el siglo XXI que volvió a ser leída en toda su intensidad. Capítulo 14. Poesía para el mañana. Aunque su poesía no fue tan prolífica como su prosa, algunas piezas se han convertido en clásicos. Un ejemplo es el poema Mujer en la estación, escrito en 1866. He llegado a la estación con mi maleta de sueños. Nadie me espera. Solo el silbido del tren. Y el eco de mis pasos sobre el andén. ¿Qué destino me espera si no hay billete para nosotras? ¿Qué camino tomará una mujer sin mapa? ¿Solo con un corazón encendido? Este poema fue adaptado a canción por la artista libanesa Rima Cheich en 2013, y desde entonces se canta en círculos culturales como himno de la mujer viajera, la mujer sin permiso, la mujer que no se detiene. Capítulo 15. Influencia posterior y recepción crítica. La obra de Triana Marras ha sido citada en estudios feministas,
cursos de historia de la Nahda y ensayos sobre literatura comparada. En los últimos años, algunas líneas de investigación se han centrado en su influencia indirecta en escritoras como Mai Ziade, Huda Sahraoui y Salma Khadra Hayushi. Su papel como mediadora cultural entre el mundo árabe y Occidente. La modernidad de su lenguaje poético y periodístico. La dimensión espiritual de sus textos, que algunos comparan con místicas sufíes, pero desde una óptica racionalista. También se ha traducido recientemente parte de su obra al español, al italiano y al alemán, lo que ha ampliado su eco internacional. Capítulo 16. Un renacimiento personal. Lo más sorprendente del resurgir de Triana Marras en el siglo XXI es que muchas mujeres árabes jóvenes se identifican con ella. No como una figura de museo, sino como una hermana espiritual. Sus frases se citan en pancartas, en redes sociales, en podcast y performances. La línea «Somos más que sombras, somos luz que piensa» se ha convertido en lema de agrupaciones de mujeres árabes en el exilio. Incluso en países con censura o represión, Triana representa la posibilidad de pensar distinto. De ser mujer, intelectual, árabe y libre. Epílogo. Triana, la estrella del sur. Triana Marras vivió solo 31 años, pero dejó una huella imposible de borrar. Fue una pionera no solo del feminismo árabe, sino también de la literatura moderna escrita por mujeres. Como una estrella que brilla más intensamente justo antes de apagarse, su luz alcanzó horizontes que aún hoy seguimos descubriendo. En una carta póstuma imaginaria a Mai Ziade, que algunos han escrito como homenaje, se lee: «Querida Mai, no te rindas. Escribimos para que otras vivan más libres. No temas a los siglos. Las palabras, cuando son verdad, no mueren». El cuarto propio de Triana. En una época en la que a las mujeres árabes apenas se les permitía ocupar el espacio público, Triana construyó su refugio en la intimidad de un cuarto que ella misma diseñó como un santuario del saber. Su escritorio de madera oscura, una lámpara de aceite, libros en francés y árabe, un espejo antiguo y una pequeña jaula de ruiseñores componían su universo privado. Allí pasaba horas escribiendo, traduciendo, bordando versos en servilletas de lino o copiando frases filosóficas que luego reinterpretaba en sus textos. No hay cautiverio más doloroso que el que se acepta por hábito. Y no hay libertad más urgente que la del pensamiento. El cuarto de Triana era un mundo en miniatura donde el ruido de Alejandría quedaba fuera, y sólo el murmullo de las palabras encontraba eco. Capítulo 18. Sueños rotos, sueños abiertos. Triana soñaba con fundar una escuela para niñas. Su proyecto se llamaría Dar al-Nur, la Casa de la Luz, donde las niñas aprenderían matemáticas, historia, lenguas y poesía. No lo logró en vida. Las autoridades no permitieron que una mujer sin esposo ni tutela masculina registrara una institución educativa. Pero sus apuntes para el programa escolar sobreviven. Describía cada asignatura con pasión. En literatura proponía enseñar tanto a Al-Mutanabbi como a Víctor Hugo. En ciencias naturales incluía la observación directa del entorno, árboles, aves, minerales. Quería que las niñas fueran científicas y poetas. Hoy en Damasco, una escuela femenina lleva su nombre. En la entrada puede leerse su lema: educar a una niña es encender una estrella. El silencio impuesto. Uno de los momentos más oscuros de su vida ocurrió en 1867. Tras la publicación de un artículo especialmente crítico con los ulemas que impedían la escolarización de las mujeres, Triana fue amenazada por autoridades religiosas locales. Recibió cartas anónimas, algunas cargadas de odio. Su familia temió por su seguridad. Durante varios meses dejó de publicar. No dejó de escribir, pero sus textos quedaron guardados, sin firma, sin fecha. La censura exterior se había convertido en miedo interior. Ese periodo, al que ella llama la estación del mutismo, quedó registrado en su diario. Me piden que me calle, que recite poemas de amor o de flores, pero no de justicia. Me dicen que mi voz es un escándalo. Pero, ¿acaso no es más escandaloso el silencio de los siglos? Capítulo 20. Filosofía íntima. Más allá de su activismo y literatura,
Triana elaboró una filosofía personal que combinaba mística árabe, racionalismo ilustrado y romanticismo europeo. No dejó tratados sistemáticos, pero sus ensayos y cartas esbozan un pensamiento original. Creía que la conciencia femenina debía despertar no solo por derecho, sino por deber. Decía que la libertad no era un fin, sino una forma de estar en el mundo. Propuso incluso una ética del lenguaje. Decía que hablar era comprometerse y que las mujeres debían aprender a nombrar el mundo desde sí mismas, no desde lo que los hombres esperaban o dictaban. No quiero la libertad que me ofrecen en bandeja. Quiero la que cultivo con mis manos, la que defiendo con mi pluma, la que florece dentro, aunque afuera no haya sol. Una vida breve, un eco eterno. Triana falleció en 1868, sin haber visto cumplido ninguno de sus grandes sueños, ni la escuela, ni el reconocimiento, ni la igualdad. Su entierro fue modesto. Su familia, dolida, ocultó durante años parte de su obra. Decían que había sido demasiado para su tiempo. Pero como ocurre con muchas figuras visionarias, su voz no murió con su cuerpo. Fue redescubierta lentamente por lectoras, traductores, investigadoras que vieron en ella una semilla. Su nombre empezó a sonar en universidades, congresos literarios, círculos de mujeres que buscaban raíces en la historia árabe. Hoy, Triana Marras es objeto de tesis doctorales, seminarios sobre literatura poscolonial y ciclos de conferencias feministas.